Pues los maestros desquiciaron ayer el DF, pero no solo ellos, hubo otro grupo que también contribuyó y se volvió un día de furia para los capitalinos que necesitan llegar, salir, transportar. 7 horas de caos vial en el centro. La Coordinadora de Trabajadores de Educación por segundo día bloqueó carriles de Paseo de la Reforma. Pero, ¿por qué nadie evita esto? ¿Por qué somos rehenes de estos grupos? ¿Cuál es la razón de que ellos puedan cometer delitos y violaciones a los reglamentos sin que se les toque? El número. Porque si fueran poquitos como los microbuseros, los quitan a golpes. Funciona más o menos la autoridad como el chiste, ¿no? Si son muchos subimos y si son pocos nos quedamos a morir. No, yo creo que más bien el gobierno tiene miedo, quiere quedar bien con todos y a la mera una no queda bien con nadie. ¿Cómo que el gobierno tiene miedo? Un gobierno no debe tener nunca miedo. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto? No, es esa aseveración tuya. Sí, claro. ¿Cómo va a tener miedo el gobierno? Es como si el papá les tuviera miedo a los hijos desde bebés. Yo creo que hay una figura y un fondo. La figura, que es en la que se da a la opinión pública, y el fondo, el verdadero interés. La figura se trata de tolerancia, de la libertad de expresión, el respeto a la libertad de expresión. Se trata de una administración o una autoridad abierta a escuchar las demandas y a la no agresión. Esa es la figura, porque eso es lo que se maneja. El fondo es capital político, y una línea que ha seguido la administración periodista desde que está al frente del gobierno del Distrito Federal de no intervenir en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las manifestaciones pues es un capital político, definitivamente, ya sea aquí o en los estados. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Bueno, desafortunadamente esto es una responsabilidad compartida. Por un lado, el estar asentados aquí, la administración, y nosotros por querer vivir aquí en el Distrito Federal. No hay una razón de peso que defienda tus derechos como ciudadano de libre tránsito. Sí, va mucho más allá de la mera expresión de una inconformidad o demás, ¿no? Es la voluntad deliberada de causar disturbios que presionen a las autoridades que ellos les preocupan, ¿no? Que serían las federales o quienes vayan a autorizar las reformas, todo eso, que desde luego no se sienten presionados por este tipo de movilizaciones. Entonces tenemos que resignarnos según las opiniones de ustedes. Yo creo que no, yo creo que precisamente... ¿Qué podemos hacer? Sí puede la autoridad No, nosotros, ¿qué podemos hacer? La autoridad, claro que puede y tiene con qué, pero yo, y mi vecino, y los de la colonia, y todos los demás, ¿qué podemos hacer? ¿Mentar madres? Nada. Ahora sí. ¿Qué puedes hacer? Mario Méndez Acosta nos dice que nos crucemos de brazos y que los aplaudamos cada que los veamos desfilar por las calles. Pues sí, por su valor, por su intento de embarrarnos en sus intenciones y conquistas políticas. Es que realmente no puedes hacer nada, porque si vas en el transporte público, detenido, ni caminando. Si vas en tu coche, tantito peor, porque ni modo que lo apagues, lo cierres y te vayas caminando a donde tengas que ir. Entonces, ¿para qué elegimos autoridades? ¿Para qué votamos y para qué los elevamos a la responsabilidad de defender nuestros derechos? Eso ocurrió en el pasado. En este momento, ¿qué se puede hacer? Los pocos intentos que ha habido de enfrentar a los manifestantes les ha ido muy mal a quienes salen de sus coches y se enfrentan a ellos. Entonces, son muchos, están organizados. Y a verlos pasar hasta que se mueran. No, es obligación de la autoridad retirarlos en el momento en que empiezan a afectar ¿Y quién se los va a decir?
pues ahí sí Claro, los sí. medios y quien tienen acceso a los mismos. Insistir en que eso no puede ser tolerado. Pero es que ya tantos años que ya se volvió costumbre. Así es. Y ya nos desarmaron y ya nos volvieron observadores de la situación, sin derecho a voz, ni voto, ni siquiera libertad de tránsito. Ni siquiera costumbres, ya un estilo de vida. Y muchas veces lo que se piensa es, bueno, va a haber manifestación, no me acerco. Cancelo lo que tenga que hacer y no me acerco. Sí, y eso sí. es un estilo de vida. Ándale, sí. Cuando tú dices, ¿qué puedo hacer? Tú en lo individual, nada. Porque no puedes enfrentar a los manifestantes ni a las autoridades. ¿Qué hay que hacer? Organizarse como sociedad civil. ¿Cómo? Por delegación. Yo elegí un delegado y yo le exijo al delegado que respete mis derechos y que coadyuve en el bienestar de mi comunidad. Bueno, vamos a organizarnos, ¿ok? Por delegación. Reviertes, vuelves al mismo punto de partida. La mayoría son perredistas. El gobierno es perredista. Y hay un exceso de tolerancia. Entonces de nada sirve. Pero sea panista, perredista o priista, nosotros somos los paganos. ¿Es lo esperado? Sí. Además, espérate tantito, déjame decirte lo que señalan los maestros. Amenazan con no iniciar labores ahora que terminen las vacaciones. ¿Qué te parece los consentidos de México? Los únicos privilegiados que pueden hacer lo que se les pega en gana sin que nadie les jale las orejas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación considera iniciar un paro indefinido de labores a partir del próximo lunes, día que se inicia el ciclo escolar del otro año. Yo te apuesto que en el único lugar donde no van a iniciar clases es Oaxaca, quizá Guerrero y quizá Michoacán. Pero aquí en el DF creo que ha perdido mucha fuerza la coordinadora y no creo que en el DF se paren labores. Ellos pueden amenazar y nos tienen amenazando desde hace más de un año con el paro de labores nacional. Bueno, ¿y qué? Pues esos son cálculos tuyos. Yo estoy haciendo eco de una amenaza, que si esta amenaza no hace reaccionar al gobierno, pues estamos fritos. A la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Gobernación o al gobierno del DF. Uh-huh. Yo creo que es la primera manifestación o amenaza en serio desde que la profesora Elbester Gordillo fue detenida. Lo siento realmente como una amenaza en donde ambos sindicatos se pueden unir en esa manifestación. Y creo que también tiene un fin deliberado independientemente de lo que pretendan como petición, como solicitud. Creo que va mucho más allá de eso. Hay un doble fin y eso sería lo interesante y no compete tanto a educación pública, sino a gobernación en coordinación con esta. Es decir, el que no se presente está cesado. Pues es una burla. Cualquier autoridad que se vea en un caso similar, no importa si es el rector de una universidad o el jefe de algún grupo deportivo, el presidente municipal, el gobierno, cualquier índole, es una burla para ellos, es falta de respeto por su autoridad y su capacidad de mando. Y así estamos. Nosotros somos las víctimas y el que sale perdiendo prestigio es el que tiene el mando. Está siendo burlado vilmente. 60 años, Jesús Noyola Alvarado de Gustavo Amadero. Ya estuvo bien que estos pseudo maestros, que más bien parecen porros, nos estén perjudicando a los capitalinos con sus marchas y plantones. Ya es hora de que el gobierno, tanto local como federal, se faje los pantalones para echarles chorros de agua o gases lacrimógenos, como se hace en Chile o Argentina, para que así se nos permita el libre tránsito. ¡Qué manera de dar ejemplo a los alumnos con estos patanes!